La semana antepasada, bueno, el fin de semana antepasado, Andy, mientras nosotros estábamos aquí en el programa, de hecho, se estaba llevando a cabo una de las tantas reuniones, pero quizá la de más envergadura del Foro Económico Mundial, que es una reunión donde se reúnen presidentes, viceministros, realizada en Davos este año, y donde se tratan pues temas que son de interés. Regularmente se hace con una visión prospectiva, mirando hacia adelante, y donde los principales líderes mundiales pues se paran y exponen hacia dónde entienden que debe ir pues la visión de los países en los próximos años. Este año fue la primera vez que fue la primera vez, sí, que va el presidente Trump. No fue el año pasado, no, porque entraba... Fue el presidente de China. Exactamente. Bueno, este año fue el presidente Trump. Y se trataron temas interesantes. Claramente los temas, Andy, que siempre han estado, yo digo que en los últimos 3 años, muy importante en este tipo de reuniones y en otras, que todo el tema del cambio climático. Cambio climático haya abordado tanto por Francia como por la India. Interesantísimo que sea el primer ministro de la India que pone este tema, digamos, de manera importante sobre la mesa. Debido que el rol de este país en estos temas de cambio climático y la capacidad de consumo que tiene esta economía y del impacto que puede tener, pues creo que es interesante. También temas de terrorismo y sobre todo los temas de globalización. Muy interesante que Angela Merkel de Alemania, sobre todo, pues pone sobre la mesa el tema de poner un paro, a lo que ella le llama poner un paro a las políticas proteccionistas, ¿verdad? Y de toda esta tendencia alrededor del tema del proteccionismo. Se habló del impacto que podría tener inclusive, y esto en contraste con otra noticia que salió esta misma semana, pero del impacto o el no impacto que tendría que tener la salida de Inglaterra de la Unión Económica Europea, y cómo la primera ministra del Reino Unido se para y dice, mira, bueno, aquí no van a haber grandes diferencias ante esta salida. Sin embargo, esta misma semana vimos noticias alrededor de acciones que está pensando la Unión Europea con la salida de Inglaterra, de que si Inglaterra subsidia algunos productos para entrar entonces a la Unión Europea, y toda esta semana pues se habló mucho del tema, sobre si la salida o no podría comenzar una guerra comercial entre Inglaterra como país saliente y ciertamente los otros países de la Unión Europea. O sea que eso ahí, digamos, está para analizar. El mismo Donald Trump, que estuvo en la reunión, aprovechó el escenario, digamos, para decir, como dice él, decir América es primero, no decir Estados Unidos es primero, ¿verdad? Y digamos que, porque en los últimos, desde su entrada, que él ha sido muy insistente en el tema de America First, digamos, era como su eslogan de campaña y todo su discurso. Dice, mira, Estados Unidos se encuentra en un momento de auge económico y de auge que debe impactar a todas las economías, no solamente Estados Unidos, sino a la América como un todo, y esa es la visión que tenemos. Sin embargo, también en estas mismas semanas que él se para ante el Congreso y da su discurso del Estado de Nación, pues ahí propone una serie de cosas como todo lo que son las políticas migratorias, obviamente que van en contraste un poco con aquel Donald Trump que se para en Davos a hablar sobre esta visión que tiene. Mira, yo creo en términos particulares que, al igual que todos los años, es una reunión muy interesante. Tú tienes ahí los principales líderes mostrando su mejor cara. Eso es importante. La mayor parte de los líderes se paran ahí, muestra su mejor cara. Algunos, como el presidente francés, por ejemplo, que aprovecha el escenario para decir Francia está de vuelta, Francia va hacia adelante, vuelve el discurso más, gira la cara en el discurso más hacia Francia que hacia el resto del mundo. Y cuando digo que más hacia Francia, porque cuando tú ves el discurso que pone sobre la mesa en los minutos que estuvo ahí el presidente francés, un discurso de una prosperidad en Francia, un discurso que tiene un matiz un poco más político, digamos, que de consenso ahí dentro del grupo. Pero, digamos, como todos los años, como yo digo, es un lugar donde todos los presidentes van a poner a dar su mejor cara. Creo que cada quien lleva su agenda, lleva lo que quiere, el granito por el que quiere ser recordado luego de esa reunión.
Y en términos generales yo creo que hay 2 o 3 mensajes que son importantes. El tema de proteccionismo, de cómo ya los líderes se comienzan a preocupar por esta guerra proteccionista que parece haber en algunos países. El tema del cambio climático, que si bien tiene varios años, también se le vuelve a dar importancia en estos temas. Y el tema obviamente de la corrupción y la importancia de seguir en un panel que se hizo ahí interesantísimo, de seguir apoyando las medidas anticorrupción en todos los países. Sí, el presidente Trump aprovechó su asistencia a este foro que reúne, se podría decir que los principales dínamos del capitalismo mundial, o sea, ahí están las principales empresas del mundo, los jugadores globales, sí, que deciden cómo fluyen las inversiones, y él aprovechó su presencia para mandar un mensaje de que con su reforma tributaria él mandaba una señal clara sobre el interés que él tiene de que empresas que anteriormente estaban saliendo de Estados Unidos y buscando otro territorio, o empresas extranjeras que no contemplaban nunca la posibilidad de invertir en los Estados Unidos por su desventaja competitiva en el ámbito tributario, comenzaran a ver una propuesta ahora diferente, o sea, y que introdujeran en sus análisis de evaluación de oportunidades de inversión lo que significaba ahora la competitividad de Estados Unidos, un país que recortó dramáticamente las tasas de impuesto corporativo. Tiene, y eso hay que decirlo, que no lo tiene Europa, uno de los mercados laborales más flexibles del mundo. Eso es así. Y ese es un elemento que incide mucho. Tiene un mercado global de capitales con tasas más atractivas que las que se encuentran en cualquier otro lugar del mundo, exceptuando, claro, aquellas economías donde el Estado impone una tasa de interés subsidiada. O sea que Estados Unidos realmente, con la presencia de Trump en el foro de Davos, manda una clarinata de decir, miren, estoy aquí, evalúen, este es uno de los mercados más grandes del mundo, aquí hay 300 y pico de millones de consumidores, pero también es una plataforma para de ahí atacar e incursionar en otros mercados. Y piensen en nosotros. Entonces, creo que ese es un mensaje inteligente. El Trump que habló en Davos es una versión trabajada, o sea, lo que él lee es a lo que le escriben, muy bien escrito, o sea, claro, con sus connotaciones de lo que ha sido su discurso, pero suavizado bastante. No tocó mucho el tema de los acuerdos de libre comercio en forma negativa, no. Todo lo contrario, dijo que lo que quería era acuerdos de libre comercio buenos y que incluso él estaba abierto a ver una versión mucho mejor elaborada de lo que fue el acuerdo del cual ellos retiró a Estados Unidos, que es el acuerdo que involucraba a la mayoría de los países del Asia. En consecuencia, yo creo que ese mensaje es positivo. Yo creo que la impresión general también fue de que venían tiempos, en la medida en que Estados Unidos y la economía global comienzan a repuntar, que fue un consenso que se vio claro en todas las reuniones. La mayoría de los expertos de bancos, de firmas de análisis económico, de sectores de fondos de cobertura que se expresaron, alertaron de que venían tiempos ahora de aumentos de salario nominales, aumentos de tasa de inflación más acelerados que lo que habíamos visto en el pasado, tasa de inflación ya comenzando a rozar el 3%, con el alza de los precios del petróleo y también un componente de inflación inducida por el lado de los costos, y que en consecuencia había que prepararse para una política monetaria con una pose un poquito ahora más restrictiva que lo que habíamos visto, y que en consecuencia veníamos a prepararnos quizás a un escenario de mayores tasas de interés que eventualmente pondría punto final al ciclo expansivo que estamos viendo. La economía mundial se mueve así, con ciclos de crecimiento, después ciclos de desaceleración. Hay mucha gente que estima que este ciclo le quedan de 12 a 15 meses más.
y que una vez ya las presiones inflacionarias, que es lo que se deriva de la política que está siguiendo Estados Unidos, tengan lugar, entonces ahí vamos a ver ya una desaceleración del crecimiento. Las lecciones para países como República Dominicana, uno realmente no sabe, el presidente Danilo Medina estuvo en el foro, pero no tenemos mucha información de realmente qué contactos se hicieron. Uno se imagina que el presidente y su equipo se reunieron con grandes inversionistas, es lo que uno asumiría, para tratar de atraer inversiones. Claro, el dominicano ahora pierde un poco de atractivo frente a Estados Unidos, hay que decirlo. Primero, el mercado laboral de nosotros es un desastre en términos, aunque los salarios son bajos, pero este es uno de los mercados laborales más inflexibles de la región, y eso no es bueno. Nuestra tasa de impuesto corporativo es más alta que la de Estados Unidos, y por el momento no luce que en el panorama vamos a tener en agenda un tema de reforma tributaria. Eso da la impresión de que eso tendrá que esperar en el 2020, si es que ahí entonces hay interés o no de hacerlo. Yo creo que va a haber una oportunidad en ese momento. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ofertar para atraer más capitales, más allá de los incentivos tributarios que tenemos en zona franca y en turismo? O sea, vamos a seguir en lo mismo. Si eso es lo que hay, bueno, trabajamos con eso y seguimos abriendo espacios para que vengan más hoteles a República Dominicana con los fuertes incentivos tributarios que tenemos, lo mismo la zona franca, pero ya no habría mucho más terreno interesante para nuevas inversiones extranjeras en sectores que pueden tener altísimo valor agregado. Es importante que el país participe en estos foros, y aunque no se hable mucho, por lo menos que se escuche y que se vea qué es lo que está haciendo el resto del mundo y qué es lo que nosotros vamos a terminar de hacer en materia de reformas estructurales. Una diferencia interesante este año es que fue Trump, el año anterior fue el presidente Xi de China. Dos players fundamentales de la economía global. El primero fue el año pasado con un discurso altamente pro globalización. Trump ahora va con un discurso no pro proteccionista, pero menos quizá aficionado a la globalización, a pesar de que él se ha podido beneficiar muchísimo de la globalización con el acceso al financiamiento en muchos de sus exitosos proyectos de desarrollo inmobiliario. Vamos a hacer una pausa.